Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes de la Prevención, un espacio donde profesionales del sector comparten sus retos y experiencias para fomentar el entorno de la cultura preventiva en empresas. Bienvenidos un episodio más a Rebeldes de la Prevención. Esta vez contamos con un invitado muy especial que en su momento formó parte de Cetaima y conoce cada rincón de esta oficina. Él cuenta ya con más de 20 años de experiencia en el sector de la seguridad y salud en el trabajo y actualmente es coordinador de esta área en la empresa Idneo. ¿Qué tal estás, Albert? Que es un placer tenerte hoy con nosotros. Hola Laura, buenas tardes. También es un placer por mi parte. Muy contento de poder participar con vosotros en esta charla y espero pues aclarar dudas, si es que existen, sobre el tema que vamos a hablar hoy. Muy bien. Sí, porque al final es un tema que tampoco se pone muy sobre la mesa, pero en personas que no somos del sector, como por ejemplo es mi caso, a veces sí que me genera la duda, ¿no?, de no saber bien cuando me hablan de prevención de riesgos laborales, en qué parte del organigrama recae este departamento, ¿no? Porque al final se queda como un concepto que está en muchas empresas, pero Sí. no siempre se le pone el peso a este departamento y la labor que realiza, que vamos, es imprescindible, o sea, hay muchísimas Ujú. de estas. Entonces, para mí sí que es algo que me gustaría, ¿no?, que entre los dos pudiéramos darle un poco de respuesta hoy. Y la Sí. primera pregunta que se me viene a la mente es la parte en la que dentro de un organigrama tendremos el departamento de prevención, pero seguramente que hay muchas variables o casuísticas, ¿no?, que afectan Ujú. a que esto sea posible o no. No sé si el sector o quizás que sea un tamaño reducido, un tamaño más grande de empresa. No sé Correcto. bien. Sí, pues efectivamente, dentro de cómo se organizan las empresas y en su día a día y los organigramas, que sería, ¿no?, el mapa del esqueleto de esa empresa, pues la prevención a veces no se sabe muy bien dónde ubicarse, de dónde depende, de dónde cuelga, para al fin y al cabo poder influenciar, ¿no?, a la empresa. Y has comentado dos temas, es si tiene en cuenta el sector de donde trabajas Ujú. o el tamaño de la empresa, y son los dos. Es decir, hay sectores en el cual por su temática la prevención culturalmente ya tiene un cierto peso, valor, importancia, relevancia, y va a tener un departamento propio, va a tener un budget anual, va a tener un número de personas que forman parte de ese departamento, y otro variante importante depende del tamaño de la empresa. Tenemos lo que nos dice la norma, que a partir de 500 trabajadores o anexo 1, 250, tienes que tener un personal dedicado 100% a la prevención, pero en España el tejido empresarial no son tantas personas. Entonces, Ya. el tamaño pues afecta mucho, porque normalmente pues es un trabajador designado o una persona que tiene diferentes sombreros, ¿no? Y uno de ellos es el de la prevención. Entonces, si te encuentras una empresa mediana o pequeña, pues seguramente tendrás muchos sombreros y tendrás que velar, ¿no? Tendrás muchas responsabilidades. Si estás en una empresa grande, depende en qué sector estás, Mm. pues tu departamento, el de prevención, tendrá entidad propia, dentro del organigrama estará reconocido, o bien estarás dentro de otros departamentos coexistiendo con ellos, ¿no? Con el mismo objetivo, que es decir, ¿no?, la cultura prevencionista, velar por la prevención, implementar normas, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Pero sí, ciertamente estos dos aspectos hay que tener muy en cuenta, porque no todo el mundo se puede ver representado en lo que podemos estar discutiendo aquí y ahora. Claro. Pero sí, el sector es importante y el tamaño también. Sí, bueno, al final entiendo que también dependiendo del sector hay un mayor riesgo o no, también el número de personas que participan. Al final Correcto, es sí. complicado, ¿no?, ubicarlo dentro de un organigrama. O sea, porque al final tendría que Sí. colgar de algún departamento, ¿o crees que debería ser independiente como? En todos los casos, es decir, en todos los casos debería ser independiente. La prevención, por la temática que trata, por el impacto económico que tiene, por la responsabilidad Ujú. civil, penal y administrativa que existe, por el capital con el cual trabaja, debería ser un departamento independiente, propio, con su entidad,
reconocido y conocido por toda la organización. Lo que pasa es que depende del sector. Pues eso, si estás en riesgos más químicos, biológicos, sectores de automoción, pues es más fácil porque sí que hay una cultura de años, ¿no?, que hemos ido heredando y va a ser más fácil que tengas esa independencia o ese reconocimiento, pero ciertamente es la excepción. Normalmente es un departamento que convive con otras personas o con otros departamentos que no hablamos de las mismas cosas o no velamos a priori, que luego lo veremos, a priori con los mismos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta que me dices, yo te diría, sí, debería ser siempre, en todos los casos, independiente. Tamaños de empresas importantes, ¿eh? Si es una empresa pequeña, 25 trabajadores, pues esa persona va a ser responsable de muchas cosas y entre ellas la prevención, va a ser un trabajador designado. Pero si no, debería ser un departamento propio. Bueno, y al final como prevencionista, ¿no?, me pongo un poco en la piel de saber que al ser una empresa pequeña quizás o no, que simplemente pues que no se destina el presupuesto necesario porque no se le da la importancia que se merece. Como prevencionista a veces no sé bien cómo poder afrontar, ¿no?, o cómo poder abordar la situación, ¿no?, de que no te concidan ¿me explico? O sea, no sabría bien cómo podría enfocarlo. Sí, pues mira, la primera cosa que tenemos que hacer es decir, equilibrar nuestras expectativas con la realidad. Es decir, yo espero o creo que la prevención tiene esta importancia y relevancia y la realidad es otra. Entonces, no nos queda otra cosa que aceptarlo. Entonces, primera cosa, tenemos que aceptar que en la empresa en la que yo trabajo, por X motivos argumentados seguramente, la prevención no tiene un departamento propio. No tiene la inversión deseada, no tiene el volumen de personas deseada y por eso coexistimos o compartimos espacios, recursos con otros departamentos. Entonces, primera cosa es aceptarlo. Es normal, es habitual. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura como país suficiente como para darnos cuenta de la importancia y relevancia que tiene la prevención. Pero eso ya nos encargaremos nosotros, los prevencionistas, ¿no?, de darle un poco la vuelta a la tortilla y realmente evidenciar esa necesidad, evidenciar esa relevancia y evidenciar esa importancia que tiene la prevención. Es mérito y es nuestra responsabilidad, mérito y responsabilidad nuestra el poner en auge la prevención. Entonces, primero de todo, aceptarlo, como te decía, y a partir de ahí empezar a establecer estrategias y trabajos de sinergias en el departamento que te toque vivir, coexistir o compartir. Sí, al final la prevención para mí es un departamento que no existe hasta que pasa cualquier cosa. Entonces, a partir de ahí, sí que no, lo que comentas, no tenemos quizás esa cultura preventiva en lo que son las empresas de nuestro país para darle la importancia que muchas veces se merece, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajando en oficinas, nosotros también tenemos nuestra propia persona encargada de esto y al final es como, no hay mayor riesgo, ¿no?, sentada en una silla pero bueno, siempre va bien que siempre se vele por esta parte de los trabajadores, por tenerlo como más presente, más integrado. Correcto, sí. En la prevención, la persona tiene que estar siempre en el medio. Es decir, todo lo que hacemos, las estrategias, las políticas, las instrucciones, siempre tiene que estar la persona en el medio y pensando por y para ella de qué manera podemos hacer para que esa persona, mira, ya no te digo que mejore su salud, que eso ya sería un poco difícil de creer, pero al menos que no empeore. Durante el tiempo que estemos trabajando juntos en esta organización y estemos juntos, mi reto es que ya tengo una cosa que es el factor tiempo. O sea, nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo viejos, entonces la salud, digamos, por el factor tiempo ya juega en nuestra cuenta. Pero si yo soy capaz de que durante el tiempo que estemos trabajando juntos, tu salud no empeore, eso ya es un súper éxito. Entonces, esto se consigue colocando a la persona en medio, independientemente del sector, independientemente de los riesgos que creemos que aparentemente no son, siempre hay riesgos. Ponías el ejemplo de las oficinas, pues tenemos riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales,
que juegan en nuestra contra porque son el resultado es de largo impacto, es decir, suelen pasar al cabo de mucho tiempo, no es causa-efecto inmediato, que me corto, me quemo, sino que me aparece una lumbalgia o me aparece una hernia por estar sentado mal de aquí 20 años. O me aparece una situación de, qué sé yo, de burnout de aquí 15 años. Porque el efecto aparece cuando pasa un periodo largo de tiempo. Entonces, bueno, que no se vean no quiere decir que no tengamos estos riesgos. Sí, como bien comentas, a veces parece que por estar eso, pues en oficinas no hay riesgo y nada de eso. O sea, al final tenemos la misma exposición, no en tanto grado o tanto impacto a corto plazo, pero sí a largo. O sea, al final es totalmente. Y retomando un poquito el tema de la prevención dentro de un organigrama, en el caso de que no hubiera el departamento en sí propio, no sé, no se me ocurriría en qué otros departamentos podría coexistir. Mira, normalmente la prevención suele coexistir con principalmente recursos humanos, personas, people, ¿no? Las diferentes organizaciones le llaman de diferente manera. Digamos, el nombre más clásico es recursos humanos. Es principalmente con el departamento que más suele aparecer la prevención. El segundo sería departamentos de mantenimiento, infraestructuras, facilities, ¿no? Son diferentes nombres que tienen ese departamento en las organizaciones. Y luego, aunque parezca mentira, que tendría más sentido que serían los de calidad y medio ambiente, porque por un tema normativo, sería el tercer departamento con el que se suele coexistir o encontrar la prevención dentro de las organizaciones. Fuera de estos tres departamentos, si convives con informática o IT o con finanzas o qué sé yo, comercial, te diría, hostia, pues aquí realmente a lo mejor sí que hay que sentarse con el gerente o con el CEO e intentar dar una vuelta para darle sentido a todo esto, porque realmente se escapa un poco del scope, porque esos tres otros departamentos que te he nombrado anteriormente sí que tienen sinergia, sí que tienen puntos en común y sí que tendría algo de sentido que estén con ellos. Fuera de estos tres, aparece últimamente compliance por un tema legal. Bueno, podría tener un poco a lo mejor también de sentido, pero principalmente serían recursos humanos, el nombre clásico, mantenimiento, nombre clásico y el departamento de calidad o sistemas de gestión. Sí. Muy bien. Dime, perdón. No. Al final también yo creo, ¿no? que el paso para ir siendo independiente, porque al final cuando aterrizas y coexistes con un departamento, ¿no? Yo a nivel usuario tampoco sabría bien cómo poder ir liberando, ¿no? O simplemente es como ir trazando como esta independencia, ¿no? Del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. No sé cómo considerarías tú que serían los pasos necesarios que podríamos dar para emprender este camino. Antes de llegar a la independencia, dentro del organigrama, que es un largo recorrido, primero de todo tenemos que trazar una estrategia. Y la estrategia básicamente es ser útil para el departamento en el que estás. Y aquí te pongo varios ejemplos. Imagínate que tenemos que coexistir con el Departamento de Recursos Humanos, en el cual de un inicio no vemos muy bien el por qué. Ellos hablan de nóminas, hablan de contratación, hablan de despidos, de convenios, hablan, qué sé yo, de plan retributivo, pero si analizamos bien a qué se dedican, vemos muchos puntos en común. Y aquí te pongo ejemplos. Mira, por ejemplo, he hablado de plan retributivo o plan de retribución flexible o compensación. Bueno, pues aquí quizás podemos darles ideas para ser innovadores e implementar nuevos sistemas de planes retributivos. Por ejemplo, ¿por qué no ayudamos a la gente que se desplace de una forma más saludable, ya sea andando o en bicicleta? Y si te desplazas andando o en bicicleta, te pago X euros al día o al mes, o por ejemplo, como posible idea. Aquí ya estoy introduciendo la prevención, porque estoy velando por tu seguridad, para que seas activo y lo estoy llevando a la necesidad que tiene el Departamento de Recursos Humanos de un plan de retribución flexible. También ellos llevan normalmente plan formativo. Pues, ¿por qué no aportamos ideas de qué tipos de formaciones podemos aportar desde prevención
que sean suficientemente atractivas para la persona, que como te decía anteriormente, tiene que estar en medio de todo, y además le sea útil a la gente de prevención. Más ideas. Normalmente la gente de recursos humanos velan o les preocupa captación del talento, retención del talento y potenciar el talento. Pues aunque parezca mentira, también podemos ayudar desde la prevención a ese mismo objetivo. ¿Tú quieres captar talento? ¿Quieres retener talento? Yo te puedo ayudar. Vamos a establecer políticas, vamos a establecer una estrategia para que nuestro centro de trabajo sea seguro y encima sea atractivo. Últimamente, en los últimos, vamos a poner de 10 años, se habla mucho de empresas saludables. ¿Por qué no utilizo esto? Esta estrategia, este programa de empresa saludable para hacer prevención y encima para hacer una empresa más chula y que encima se haga el boca a oreja y a la persona que queramos contratar esto le surja atractivo, ya sea planes de nutrición en la empresa, las famosas semanas saludables recurrentes en el tiempo, servicios adicionales a nuestro día a día, servicio de fisio, servicio de psicología, tener una política de que velamos por la salud mental de las personas. Yo estoy haciendo prevención, porque yo estoy poniendo medidas que no intento, en este caso, si ponemos un servicio de prevención, curar, sino prevenir, porque yo te pongo en este caso un psicólogo o una psicóloga para que tratemos, ¿no? La salud mental con total naturalidad, pero de forma preventiva. Y a su parte estoy vendiendo un producto atractivo para la persona que trabaja en esta institución y para la que quiere venir, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta sería otra forma de cómo ser útil al Departamento de Recursos Humanos. Luego, otro tema es que suelen medir nuestro performance, suelen medir si hemos cumplido objetivos, ¿no? Si cumplimos en el espacio y en el tiempo lo que nos hemos comprometido a hacer, ¿no? Estas people reviews, estas revisiones, ¿no? Anuales, estos one-to-one de la evolución de mi carrera profesional, cómo estoy dentro del departamento. Pues aquí también podemos ayudarles. ¿Por qué no añadimos en esta escala de medida aspectos de prevención? ¿Por qué no mido si siempre has llevado las EPIs, por ejemplo? ¿Por qué no mido si tú eres un buen comunicador como manager y velas porque tu gente cumpla las normas de prevención? Perfectamente, en ese periodo de tiempo que tengo que medir tu performance, puedo añadir aspectos de prevención que para mí son útiles y para el Departamento de Recursos Humanos es útil, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, 4 ejemplos serían ejemplos de cómo puedo ser útil, que es a lo que decía al inicio, ¿no? Tienes que ser útil en el departamento que estás. Porque cuando tú empiezas a ser útil, la gente empieza a ver el valor que tienes. Entonces, la primera cosa, la estrategia es, oye, tengo que ser útil. Abrimos, por ejemplo, el melón del departamento de mantenimiento, facilities, infraestructuras, depende cómo se llame en la empresa en la que estés. Pues aquí igual, aquí a lo mejor saldría de todos estos ejemplos que he puesto y pondría ejemplo de voy a ayudar al departamento a establecer criterios objetivos de diseño. Oye, tenemos mucha normativa en prevención, diseño de espacios, confort, clima, luminotecnia, pues todo este conocimiento que yo tengo te lo voy a poner a tu disposición para a la hora de diseñar y tomar decisiones de nuestro layout, de nuestras instalaciones, de nuestra empresa, ayudarte, ¿no? y tener información objetiva de cómo debería ser ese diseño y aspectos que normalmente la gente no suele tener en cuenta a la hora de diseñar espacios que nosotros sí que tenemos. Entonces, por ejemplo, no sé, la reverberación. Oye, vamos a hacer oficinas nuevas para reuniones. Nadie tiene en cuenta la acústica. Los de prevención sí. Pero normalmente es un tema que no se tener en cuenta. Oye, ¿por qué no aportamos ese valor añadido y le decimos, hey, vamos a tener en cuenta la acústica, vamos a tener en cuenta la reverberación, vamos a tener en cuenta que lo que se habla aquí no se escucha al lado? Vamos a tener en cuenta que digamos, el sonido que sale de mi boca y va al emisor sea lo más nítida posible. Que no haya mucho ruido, ¿no? Entonces, podemos ayudarles, ¿no?, a implementar este diseño de espacios con criterios totalmente objetivos. También le podemos ayudar, por ejemplo, a la gente de mantenimiento con el CAE.
con la coordinación de actividades empresariales. Oye, si yo hago una buena coordinación, que sea útil, que sea realista, que no sea exclusivamente documental, y encima te ayudo a ti a elegir los mejores proveedores, son todo beneficios. Vas a querer trabajar conmigo. Entonces, aquí es otra utilidad que le estamos dando a la prevención, que, insistimos, todo esto nos lo dice la norma, pero lo estoy aplicando a la empresa, no al revés. Es decir, estoy adaptando lo que dice la norma a lo que hace mi día a día en mi empresa, en mi institución, mi organización. Entonces, de estas dos formas, por ejemplo, podemos ayudar a la empresa, incluso con el mantenimiento preventivo o correctivo. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Porque muchas veces se les escapa, porque están muy pensando en el día a día y no tienen en cuenta cada cuándo tiene que pasar la revisión de un qué sé yo, de un compresor o de un equipo de frío, si hacen falta permisos especiales o no. Pues si tenemos una buena política y un buen procedimiento de dar permisos especiales, ya sean en caliente, en altura, pero que sumen, que aporten información y valor al departamento, van a empezar a ver esa utilidad. Y por último, el tercer departamento más común, hablamos de los más comunes, seguramente hay excepciones, es el de calidad, calidad / medio ambiente y prevención, que si miramos desde el punto de vista las ISOs, es el que tiene más temas en comunes, ¿no? Porque las normas, ¿no? La ISO 9000, 14000 y 45000, pues se pueden hacer integradas. Entonces, desde el punto de vista de sistemas de gestión, es donde más sinergias, ¿no? Y más puntos en común hay. Pues aquí lo que tendríamos que hacer para ser útiles es tener un buen desarrollo y un buen diseño de nuestro sistema de gestión de la prevención y de integrarlo correctamente con el sistema que normalmente suele existir antes, el de calidad, normalmente, ¿no? Porque lleva más años, porque te lo exige el mercado. Normalmente cuando tienes una 9000 es porque el mercado te lo exige. Entonces, como tienes que el cliente te lo exige, pues ya hace años que te lo has implementado. Y luego viene el de la prevención. Pues si somos capaces de hacer un buen diseño e intentar mejorar aquello que ya existía en la empresa como sistema de gestión, nuevamente ellos le van a ver la utilidad. Entonces, con todos estos ejemplos que estoy poniendo, y a la pregunta que me decías es, primera cosa, ser útiles. Y estos son ejemplos, ¿no? De cómo poder ser útiles. ¿Para qué? Para que luego ellos vayan viendo el valor que tiene la prevención. Y luego la siguiente cosa es tiempo. Si somos capaces de ser pacientes, si somos pacientes, llegará. No podemos construir grandes cosas con grandes proyectos de un inicio. Primero, poquito a poquito. Entonces, intentar ser útil y tener paciencia. Con estas dos cosas llegaremos seguramente si la empresa, todos los factores son normalizados. Pero, insisto, luego hay excepciones. Es que mi jefe, es que mi jefa, es que la empresa... Bueno, pero si es una empresa, digamos, lo que podemos llegar a entender como una empresa normal, ¿no? Que básicamente quiere tener un beneficio, tiene unas personas que se preocupan por ellas, ¿no? Y aporta o fabrica o construye algo que tiene un retorno a la sociedad. Si somos pacientes, seremos capaces de recoger y poder llegar a esa independencia. Bueno, al final es como decimos, ¿no? Es educar a toda una empresa, a tus jefes, a todo un personal, de que esto es importante, y como tú bien apuntas, al final no dejan de ser pequeñas acciones o grandes acciones que finalmente con el tiempo seguramente van a tener un grandísimo retorno. O sea, me parecen ejemplos muy, muy buenos en el sentido de que poco a poco vas cobrando más peso, vas dándole más importancia, y con acciones tan absurdas como eso, como un plan de nutrición, que tampoco es, pues ya empezamos un poco a crear esta sinergia dentro de los trabajadores, ¿no? Correcto. Y hay muchísimas más maneras de poder eso, pues ir haciendo que todo vaya engranando solo. Fíjate que todo lo que estábamos hablando hasta ahora, nada es imponer. No estamos a imponer una norma, una política, no, estamos hablando de estrategias y cómo de forma casi invisible vamos generando impacto, vamos haciendo pedagogía, vamos cambiando, vamos
vamos cambiando la cultura Sí. prevencionista. Son estrategias para cambiar la cultura. No hemos hablado del melón de la evaluación de riesgos psicosociales. Cuando el Departamento de Recursos Humanos descubre la evaluación de riesgos psicosociales, ve todos los beneficios que le aporta, claro, aquí sí que asumes un protagonismo crucial. Ya te digo, primero de todo tienen que entender que no es lo mismo una evaluación de riesgos psicosociales que una evaluación de clima. Un análisis de clima, son dos cosas diferentes. Una vez que normalmente se suelen confundir. Cuando tienen claro la diferencia y ven todo lo que le aporta a la organización, a la organización de la empresa, me refiero, les encanta porque detectas un montón de gaps en la organización, les ayudas a detectar, pues qué sé yo, depende de qué modelo implementes de evaluación de riesgos psicosociales, ¿no? Pero si empiezas a mirar diferentes ítems como la carga de la persona, si las herramientas que me dan son útiles o no, si soy capaz de el riesgo de trabajo, casa, trabajo, y soy capaz de dividir los dos mundos, ¿no? Y a todo esto le vas dando un número, un valor, y ya no solo la parte cuantitativa, sino si eres capaz de pasar a la parte cualitativa y eso en qué se comporta, y le aportas medidas correctoras, el Departamento de Recursos Humanos, los ojos le hacen chiribitas porque le aportas un montón de soluciones, le detectas un montón de situaciones que inclusive ellos las detectaban, pero no sabían ponerle nombre. No sé, algo pasa ahí, debe ser acoso. No es acoso, es otra cosa, es que el estilo de liderazgo no era el correcto. Entonces, con una evaluación de riesgos psicosociales hemos sido capaces de darle nombre, de ponerle nombre y apellidos, incluso aportarte soluciones o acciones correctoras en 2 años vista. Claro, aquí ya te digo, insisto, cuando hablas de la evaluación de riesgos psicosociales, principalmente recursos humanos, utilizo este nombre, es decir, que es clásico. La gente le gusta hablar people, personas. Yo utilizo el nombre de recursos humanos para entenderlos todos y todas. Cuando lees el melón de la evaluación de riesgos psicosociales y insisto, pasas de lo cuantitativo a lo cualitativo, les encanta porque, te digo, asumes un protagonismo muy importante. Y déjame añadir otra cosa, Laura. Por ejemplo, cuando hace ya 3 años, el COVID, ¿qué importancia asumió la prevención en aquellos meses? Todo. Se disparó. Todo era, oye, dime qué medidas tengo que implementar, dime qué medidas sanitarias, dime qué EPIs me hacen falta, dime cómo tengo que hacer para que la gente mantenga esos 2 metros de seguridad social, claro, de distancia social. Claro, o sea, la prevención asumió un protagonismo que muchas empresas ni se daban cuenta que tenía. Y luego, aquí hablamos de los meses más feos del COVID, pero y luego con el teletrabajo. Oye, ¿cómo llevamos la prevención a casa de la gente? ¿Cómo evaluamos los puestos de trabajo? ¿Puedo evaluarlos o no? Oye, ¿le doy silla o no le doy silla? Porque claro, la ergonomía, claro, y aquí pues nuevamente la prevención asumió un protagonismo que hasta ese momento, bueno, no nos dábamos cuenta que tenía o no se daban cuenta que tenía, ¿no? Entonces, estos son 2 ejemplos, ¿no? Estos 2 últimos que realmente la prevención per se tiene una relevancia en las organizaciones crucial, pero no tenemos que creer. Sí, no, y además ya a nivel numérico, ¿no? O sea, que por ejemplo tengas una buena salud en tus trabajadores, a ti realmente te es rentable, o sea, tener gente con salud mental, tener un plan de, como apuntabas a riesgos psicosociales, personas que no están quemadas, o sea, personas... Claro. Sí. Tú imagínate, exacto, por ejemplo, las empresas, el absentismo, el absentismo general, pues la prevención somos unos actores principales para que tenga impacto positivo y reducir ese absentismo. Pero lo que pasa es que no lo utilizan. No utilizan esa herramienta, esos recursos que es la prevención. Podemos ayudar directamente, causa-efecto directo, a impactar en reducir el absentismo. Luego, si quieren, podemos lanzar políticas y empresas que venden programas para reducir el absentismo. Está muy bien, pero es que tienes recursos en tu casa que puedes ayudar directamente a reducir el absentismo. ¿Cómo? Si yo velo porque realmente tengamos una buena salud, tú y yo, seguramente, normalmente cogeremos menos bajas, tendremos menos incapacidades temporales, porque en principio nuestra salud, entendiendo salud,
el significado más holístico de la palabra salud. No solo si estoy mental, social, cultural, etcétera, etcétera. Normalmente suelo tener menos incapacidades temporales porque mi salud es más buena. Y lo que te decía anteriormente, si yo como empresa me marco el objetivo de no empeorar tu salud, ya no mejorarla, que a veces he leído algún programa con el programa de salud de empresa saludable vamos a mejorar. Hostia, es un poco realista, porque claro, insisto, ¿por qué? Porque hay el factor tiempo, Sí. nos hacemos mayores, el estrés, la organización, la familia, y no solo es el trabajo, es lo que tienes fuera también del trabajo. Entonces es difícil separar qué es trabajo, qué es casa, y yo te voy a mejorar la salud. Deberíamos ser un poco más prudentes y decir no empeorar. Si ya te marcas el objetivo de no empeorar y lo consigues, wow, eres una empresa excelente, ¿no? Entonces, como te decía, sí, en el absentismo, por ejemplo, la prevención y todo lo que hace la prevención tiene un impacto directo en ese número, que es el absentismo, por ejemplo. Bueno, es lo que hablábamos de empoderarte un poquito, ir haciendo con darle ese valor, ¿no? Que al final es eso, a nivel numérico también puedes demostrar que dentro de un departamento, en este caso de recursos humanos, incluso de calidad también, ¿no? El factor de números también existe. Al final todo deja de ser una mejora, o sea, todo tiene que ser una mejora, y esto, si se puede demostrar, creo que es una estrategia muy buena para poder tener el propio departamento independiente que se merece. Sí, correcto. Sí, sí. Y otra pregunta sí que también me gustaría plantearte, o sea, al final, a nivel ya no tanto de departamento, ¿no? Sino como de persona, de técnico en sí. Sí. Al final, no sé si existen algunas herramientas así a nivel general, ¿no? Sí. Que puedas utilizar como para ir ganando, para ir creciendo, ¿no? Y ganando este peso dentro de la organización. Sí. Sí, mira, como técnica de prevención, manager de prevención, coordinador, responsable, llame el nombre que quieras, ¿no? Pero como digamos la persona que vela por la prevención dentro de las organizaciones. Mira, debería ser una persona no autoritaria, es decir, si vas a empezar a implementar normas y demás, va a costar mucho que cales y que realmente impactes en la cultura de la empresa. Porque todo esto, lo que habíamos hablado hasta ahora, va a ser su propio peso, es el que te va a llevar a la independencia y el que le va a llevar a la relevancia. Cuando hablamos de independencia es que tengas suficiente relevancia en la institución y te reconozcan, ¿no? Dentro del organigrama un puesto, ¿no? Un sitio que te ayude a impactar mejor y más rápido dentro de la organización. Bueno, entonces, persona no autoritaria, una persona empática, tiene que empatizar en el departamento que estás. Una persona que se establezca objetivos a largo plazo. No puedes, hay muy pocas cosas que son inmediatas, son digamos, acciones que se van a recoger con el tiempo. Entonces tienes que ser una persona paciente, una persona que tengas esa habilidad, ¿no? de establecerte objetivos y marcarte esa ruta, ese mapa de ruta hasta llegar a esos objetivos. Entonces tienes que tener una cierta organización temporal. Si no eres organizado en el tiempo, te va a costar llegar a esos objetivos. Luego, una persona también que sepa escuchar. Es importantísimo saber de dónde viene tu empresa, conocer su historia, qué ha pasado allí antes, por qué algo no ha funcionado antes, por qué sí que ha funcionado algo antes, por qué esto siempre ha sido así, que esta frase es típica, ¿no? Este siempre ha sido así. ¿Vale? ¿Por qué siempre ha sido así? Entonces, tienes que tener esa capacidad de escuchar, esa capacidad de análisis y de querer entender de dónde viene la organización donde tú estás trabajando, qué ha venido pasando, porque te va a dar muchísimas pistas a la hora de establecer la estrategia, a la hora de establecer los objetivos, a la hora de marcar ese mapa de ruta hasta llegar a esos objetivos. Tienes que escuchar, ¿no? Entonces, y tienes que tener esa capacidad de análisis, de interpretación del por qué, ¿no? Le decía, esto porque ha funcionado, esto porque no ha funcionado. Una persona valiente también tienes que ser, porque tienes que hacer cosas que a lo mejor nunca antes se han hecho. Y luego una persona que sea capaz de moldear o
aplicar la norma a la empresa, no al revés. Es decir, conocer bien la norma y en mi organización que tiene esa historia, ¿no? Que tiene estas necesidades, ¿cómo la implemento? ¿Cómo la implemento? Esto es clave, tener esta capacidad, ¿no? De, vamos a llamarle creatividad. Ojo, estoy hablando de prevención y creatividad. Mucha gente va a decir, nada, imposible, si todo viene, ya está todo regulado, tiene toda la norma. Pero aquí tenemos el reto, de decir, bueno, voy a intentar ser creativo dentro de una profesión donde absolutamente todo está normalizado. Hay una norma, un real decreto, una ley detrás que me dice cómo, cuándo y dónde. Entonces aquí es el reto de cómo lo adapto a mi empresa. Porque si lo hacemos al revés, no vamos a tener éxito. No va a tener mucho éxito. No, y además las personas también hemos evolucionado, hemos cambiado, no somos los mismos, hay una constante evolución en todo y al final para mí lo que dices tú, el reto de la creatividad es algo que un prevencionista debe desafiar a diario, porque al final tienes que llegar a esa gente, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ahora mismo o si viene hablando de las generaciones, ¿no? Las famosas Z, que es la X, que es la Y, los millennials, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo te pongo un ejemplo de ahora. Yo soy un fan del bienestar en general como objetivo, el bienestar de las empresas. Aquí hablamos de empresa saludable, pero yo hablo del bienestar de la empresa, que para mí, digamos, es más holístico también como significado. Y en la empresa actualmente que estoy trabajando es una empresa muy joven, donde el perfil de la persona que trabaja es bastante más joven que yo. Entonces, si yo empiezo a hablar de bienestar y empiezo a hablar de salud, les queda un poco como lejos. Pues entonces, mira, utilizamos anglosajismos, que les parece más atractivo. Vamos a hablar de well-being. ¿Vale? Y si hablamos de well-being y hablamos de la semana de well-being o la semana saludable o acciones de una semana, ¿cómo podemos vestir esto desde el punto de vista de la creatividad y del marketing para que sea atractivo? Pues lo hemos llamado Well-being Fest, lo hemos convertido en un festival de música y solo hacemos well-being, solo hacemos bienestar, acciones de bienestar y acciones de prevención. Pero la marca que le hemos dado es Well-being Fest, acciones durante una semana, para ellos les parece mucho más atractivo, lo reconocen. Y les llama la atención. Ya solo el nombre, Well-being Fest. Nunca antes le había llamado así en ninguna otra empresa en la que yo había estado, ¿no? Exacto, y sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo exactamente lo mismo y sigo haciendo prevención. Pero, por ejemplo, aquí es lo que te decía, ¿no? Es un ejemplo de decir, bueno, interpretar en qué empresa estoy, qué público tengo, ¿no? Qué quiero recoger a largo plazo, qué necesidad tienen y cómo puedo llegar a ellos, ¿no? Y pueda hacer prevención, porque hago prevención. Si miramos las acciones que hago, pues hablo de lesiones o de ejercicios musculoesqueléticos, hablo de salud mental. O sea, de prevención son estos palabras, pero en el Well-being Fest es otra cosa. Y ponemos unas pulseritas, ponemos música, ponemos unos vasos y le damos un poco al ambiente de Fest y ya tiene un éxito apabullante. Y nunca se había hecho en la organización, me ha costado que lo compren, pero bueno, al final convences a los que deciden, apuestan para adelante y esto es un ejemplo, siempre te quería poner este ejemplo, ¿no? De estas soft skills que deberían tener, ¿no? La gente que se dedica a la prevención y cómo adaptar lo que me dice la norma a mi institución o a mi organización o a mi empresa. Sí, es que ahora has tocado un punto curioso y es que siempre pensamos que la prevención es para la gente mayor, convencer al típico jefe, ¿no? Yeah. Siempre nos imaginamos como con un perfil ya de edad avanzada sí. Pero claro, es que ahora es lo que tú apuntas, o sea, hay muchísimas empresas que toda su plantilla es muy joven y también es un reto conectar con este tipo de trabajadores a día de hoy, con la volatilidad que tenemos en redes, en todo, que nuestra atención es bastante reducida, o sea, muchísimo más que antes. Sí. También todo un reto para el Sí, bueno, mira, y aquí acabas de tocar tú, para mí creo, el último habilidad que debe tener el técnico es que es ser colaborativo. Y esto no lo consigues si no trabajas con comunicación, por ejemplo. Todo esto que estoy explicando, lo que nos ayuda muy directamente es el comunicación interna. Entonces tienes que ser una persona que te guste trabajar en equipo o de forma colaborativa. Porque si te nutres de otros departamentos, tu producto va a ser mucho más completo. Entonces, comunicación en este caso, en prevención, por ejemplo, en general, son partners estratégicos porque te van a ayudar a cómo llegar a la persona, cómo llega el mensaje, qué quieres de ese mensaje,
qué impacto quieres generar, ¿no? Y todo esto no lo sabemos nosotros, lo sabe la gente de comunicación interna, marketing, llamémoslo como quiera, ¿no? Entonces tienes que ser una persona que sepas trabajar de forma colaborativa con otros departamentos, porque solo o sola no vas a conseguir absolutamente nada. Si trabajas en equipo, será más fácil llegar a cosas, a éxitos, a impactos, a generar ruido o a generar cambios, que ya sería lo más si generas un cambio, ¿no? Entonces, la última habilidad es el ser capaz de trabajar en equipo y de forma colaborativa. Y comunicación en general, como departamento, es estratégico para la prevención. Sí, bueno, es que al hilo de lo que comentas ahora era un poco la última pregunta que tenía yo ya registrada, en el sentido de que al final, claro, también requieres de habilidades para desarrollarte en entornos completamente fuera de relación con la prevención. Es decir, tienes que tener unas habilidades blandas desarrolladas, ¿no? Supongo, que te permitan, pues lo que tú dices, hablar con el departamento de comunicación, entre otros muchos otros. Entonces, no sé si hay Sí. alguna habilidad más que te venga hacia la cabeza que no requiera únicamente de estar dentro de un departamento de prevención, que te permita, ¿no? Pues quizás como coexistir con estos otros. Bueno, aparte de las que venía hablando, como digamos, soft skills o habilidades, ¿no? Que hablábamos de, pues de ser empático, capacidad de análisis, ordenado en el tiempo, colaborativo, trabajar en equipo, es se dice ser agua en estos casos, es decir, adaptarte al envase. Es decir, si estamos en un departamento de recursos humanos que el lenguaje es uno, pues ser capaz de adaptarte a ese lenguaje. Si estás en el departamento de mantenimiento, que el lenguaje es otro, mucho más técnico, mucho más con unidades de medida, pues ser capaz de adaptarte a ese lenguaje. Y en calidad lo mismo, si en calidad hablamos de no conformidades o se habla de planificaciones, instrucciones, normas, pues ser capaz, ¿no?, de adaptarte al lenguaje. Y luego una que sería cosecha propia, que es donde fueres, haz lo que vieres, entonces adaptarte a eso, ¿no? Adaptarte un poco a dónde estás, a lo que hay, ¿no? Entonces tener esa capacidad de adaptación a lo que decía de ser agua, ¿no? En ese caso. Sí que me gustaría conocer un poco, dentro de tus 20 años de experiencia que hemos Sí. comentado al principio, no sé si tienes algún consejo o algo que dar a una persona que al final, como bien has apuntado, ¿no?, uniéndote con el departamento de comunicación, Sí. lograste llegar al punto de montar una fiesta de prevención. Sí. No sé si te ocurre alguna otro consejo o habilidad que tú hayas podido desarrollar con el tiempo que te haya sido de mucha utilidad para poder impulsar el departamento de prevención. Sí, es varias. Aquí sería, a ver cómo lo diría, convertir cosas en herramientas. Y ahora me explico. Ese sería como el titular, pero me explico. Mira, como hablábamos al principio de la conversación, la persona para ti tiene que estar en el centro de tu día a día, de tus necesidades, de tus objetivos, de todo lo que hagas es por y para la persona. Pues entonces tienes que utilizar las personas como herramientas para poder, ¿no? Insistimos, dentro del organigrama, poder tener un departamento, coexistir con otros, etcétera, etcétera. Porque si la persona está contenta con aquello que haces, va a ser tu principal y mayor aliado. La prevención de per se es una faena, es una profesión vocacional y muy poco agradecida. Si esperamos que nos feliciten, es complicado, porque nos suelen contactar cuando la gente tiene problemas. Es que me he caído, es que me duele aquí, es que mi jefe me hace cosas. Entonces, cuando nos suelen llamar, oye, qué bien me ha hecho la revisión médica, tú, oye, qué maravilla, me ha ido todo perfecto. No suele pasar. Pero eso no quiere decir que no pase. Y aquí tenemos el reto. Utilizar las personas para que esto, que es una cosa histórica, un hecho histórico que tenemos como dentro de la profesión, convertirlo en que realmente las personas vean ese valor, vean esa ayuda, vean lo importante que es la prevención, para que ellas, las personas, hagan presión dentro de la organización. Entonces, primera herramienta, las personas. Las utilizo en mi beneficio, pero no como marionetas, sino que sean ellas de forma independiente y autónomas que nos van a ayudar. Primera. El segundo consejo es intentar convertir datos, KPIs, ya vemos cómo quiere, en valor económico, en dinero. Si yo soy capaz de poner un dato, la accidentabilidad, por ejemplo, ¿no? Que es un número. Ese número soy capaz de convertirlo en euros,
me va a ayudar. Si soy capaz de convertir la absentismo en euros, me va a ayudar. Si soy capaz de, qué sé yo, de comparar, oye, ¿cuánto dinero hemos invertido este año en formación en general, en la empresa? ¿Y cuánto de esa formación ha sido en prevención, por ejemplo? Si somos capaces, ¿no?, de sacar los colores a alguien, ¿no?, y poner todos estos datos y convertirlos en euros, nos van a ayudar a argumentar, nos van a ayudar a convencer, nos van a ayudar para que los que decían, digo, hostia, claro, 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 no hace falta que me lo digas tú, ya lo estoy viendo yo, ¿no? Sí. Entonces, claro, si tenemos una accidentabilidad del 0,76 o del 1,28, ok, pero si te digo que son 190.000 euros al año, epa, Ahí ya te 190.000 euros escuchan. al año, claro, esto sí que lo entiendo, ¿ves? Esto sí que lo entiendo. Es que, claro, es que en formación nos hemos gastado este año 80.000 euros, de los cuales 1.600 euros de prevención, que significa un 10%. ¡Hostia, qué poco! Entonces, si somos capaces, ¿no?, de dedicar tiempo, de invertir nuestro tiempo y datos que a priori no sabemos que nos pueden ayudar, pues convertirlos en dinero. Y hay formas de hacerlo, ¿eh? El Instituto Nacional de Seguridad y Salud hay un dato que dice cada persona que está un día de baja son 3.500 euros, por ejemplo. Aquí ya tienes un indicador. Tú necesitas un criterio. Decir, yo valoro el dinero o este número de esta forma. Lo explicas y a partir de ahí desarrollas. O, por ejemplo, las mutuas de accidentes, en sus páginas web normalmente ya te dan ese dato. Mira, que sepas que el número de absentismo en tu empresa significa tantos euros. Al mes, al año, al semestre, al trimestre. Entonces, bueno, tienes diferentes fuentes para convertir esos datos en dinero, en inversión, para que sea más fácil para las personas que decidan, porque la prevención para ellos les queda lejos. O sea, realmente ha pasado algo grave y en la empresa se lo creen porque es que hubo un accidente fatal y entonces me vino una multa, que significa dinero. Y entonces hago caso, o si no, no, les queda grande. Ahora bien, si hablas de dinero, ahí sí que dominan, ahí sí que entienden, ahí sí que saben mucho más que tú. Entonces hay que cambiar datos en dinero para ayudar a facilitar, a argumentar por nuestra parte y a ellos a entender. Y luego la tercera herramienta que suelo utilizar y aconsejo utilizar es la norma. Todo lo tenemos normalizado. Hemos dicho que anteriormente hay que ser creativos dentro de un mundo que todo está normalizado, hay una norma detrás, pues esta es la forma de argumentar el por qué lo solicitamos. Es decir, yo no te estoy pidiendo, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, de montar un manipulador ingrávido porque yo quiero. No, te estoy pidiendo invertir, instalar un manipulador ingrávido porque, uno, hemos tenido, lo voy a inventar, 10 bajas por lumbalgias porque levantan no sé cuánto peso, que nos han significado no sé cuántos días y ha significado 190.000 euros. La norma dice que una persona de sexo masculino puede levantar 25 kilos y una persona de sexo femenino 20. Si no, tienen que hacerlo dos personas. Pero es que aparte tengo este correo donde la gente solicita que hagamos alguna actuación o alguna necesidad porque hay muchos accidentes. Este es un ejemplo que estoy convirtiendo un dato en dinero, estoy utilizando una norma, que es lo que me dice la norma, y estoy utilizando las personas para evidenciar y argumentar una necesidad. De esta manera se lo ponemos fácil al empresario, empresaria, CEO, gerente, llamémoslo como quiera, familia que pone el dinero, ¿no?, a la hora de invertir, ¿no? Entonces, estas tres herramientas las aconsejo utilizar o deberíamos utilizarlas para esto, para nuestro beneficio a la hora de implementar acciones de prevención y para que nos vaya ayudando a darle valor y llegar hasta a esa independencia que reclamaba yo al inicio dentro de los organigramas. Muy bien. Pues oye, Albert, la verdad es que me ha parecido un tema muy interesante y al final es como un poco darle la vuelta, ¿no? A cómo darle peso de una forma, lo que Correcto. decías tú, invisible, pero a la vez Sí, latente, ¿no? Y que se vaya sí, notando que poco a poco vamos cobrando fuerza
con mucha paciencia, con Sí, mucha dedicación, sobre todo, y esperando, como bien apuntabas antes, que no vinieran a felicitarte de propia tu mesa. Oye, qué bien que hemos correcto. tenido menos lumbalgia. No suele pasar esto muy a No, menudo, no suele pasar. pero creo que la profesión va por dentro. Sí, Muchísimos de sí, sí, estos sí. sectores al final es muy gratificante ver tú también esos propios datos para ti mismo y saber que, oye, has puesto tu aportación Sí, dentro de esta gran organización o pequeña. O sea, al final correcto. no viene Sí, sí, correcto, de correcto. números. Sí, sí, Muy exacto. bien, Albert. Pues nada, ha sido un placer de verdad tenerte hoy con nosotros y nada, espero poder volver a contar contigo más adelante para otro episodio o para, bueno, pasarte por aquí por las oficinas que ya sabes dónde están. Okey. Muy Y bien, nada, Laura. a todos los que nos han escuchado, nada, muchísimas gracias y espero que paséis muy buena tarde. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós.